Ok, señores, buenos días. Vamos a realizar la unidad de refrigeración. Entonces, un sistema de refrigeración tiene por objetivo refrigerar algo, refrigerar un producto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una refrigeradora doméstica que utilizamos en casa. En el freezer o la nevera es donde está la menor temperatura, para este ejemplo, menos 18 grados centígrados, ¿no? Este compartimiento llega a esta temperatura gracias a que hay un serpentín por el cual circula un refrigerante. Normalmente este refrigerante es refrigerante R134, R22, ¿no? La característica de un refrigerante es que a temperaturas por debajo de cero, menos 10, menos 15, sigue siendo, está en la fase vapor o quizás en la fase mezcla, por lo tanto puede escurrir por dentro de las tuberías, ¿no? Si nosotros utilizamos agua como sistema de refrigeración, lamentablemente cuando llegue a 0 grados centígrados se va a congelar, se va a formar hielo y de esta manera no puede fluir el refrigerante, ¿no? Entonces, esa es la característica de un refrigerante. Entonces, en el compartimiento tenemos menos 18 grados centígrados y normalmente una presión baja. Luego va a pasar por un tubo capilar, ¿no? Luego acá tenemos un condensador donde se evacúa el calor hacia el medio ambiente y acá tenemos un compresor, el que se encarga de que fluya el refrigerante, ¿no? Entonces el compresor succiona el refrigerante del evaporador, ¿sí? Todo esto sería a baja presión y lo descarga al condensador. En el condensador, al estar a más alta presión, tenemos más temperatura del refrigerante que está pasando por este serpentín y es por eso que fluye el calor del serpentín hacia el medio ambiente. Por ende, se va enfriando, ¿no? Pasa a través del tubo capilar, se expande y al expandirse, normalmente acá yo tengo mezcla y a baja temperatura, ¿no? Así es como funciona un sistema de refrigeración por compresión de vapor. Veamos los componentes que de alguna manera lo explicamos. Tenemos cuatro componentes básicos. El principal, compresor. ¿De qué se encarga el compresor? De ahí su nombre, comprimir, en este caso el refrigerante, desde una presión baja hasta una presión alta. Hay una compresión isoentrópica. El proceso ideal de refrigeración tenemos de proceso de 1 a 2, comprensión isoentrópica a entropía constante, ¿no? Un proceso reversible, es un proceso ideal. Después tenemos de 2 a 3 en el condensador, un rechazo de calor a presión constante. O sea, acá no hay caída de presión, entonces el refrigerante pasa a alta presión y alta temperatura y acá este serpentín evacúa el calor hacia el medio ambiente. Luego de 3 a 4 tenemos un estrangulamiento, un dispositivo de expansión. Esta es la válvula de expansión, ¿no? La válvula de expansión se encarga de, ahí su nombre, pasar desde una presión alta hasta una presión baja. Normalmente en el estado 3 tenemos líquido saturado. Al pasar a una presión baja, parte de ese líquido ¿qué se llama? Se evapora y baja la temperatura. Y el proceso de 4 a 1 es un proceso de absorción de calor a presión constante en el evaporador. Entonces es aquí donde el refrigerante recibe calor del producto que yo quiero refrigerar. Entonces, a presión constante, al recibir este calor, parte del líquido se va evaporando y normalmente a la salida de uno debe ser vapor saturado o vapor seco. De esa manera se cumple el ciclo. Si nosotros graficamos en un diagrama TS, temperatura, entropía, tenemos nuestra campana de saturación. Entonces, de 1 a 2 es un proceso isentrópico. Entonces, acá tenemos entropía constante, que hay una característica que la entropía en 1 es igual a la entropía en 2, ¿no? Proceso ideal, ¿no? Entonces, para que pueda comprimir, tiene que ver el ingreso de un trabajo del compresor, ¿no? Normalmente este eje del compresor lo mueve un motor eléctrico y ese motor eléctrico tiene que consumir una potencia eléctrica, ¿sí? Entonces acá hay un ingreso de trabajo del compresor. En este caso es un proceso ideal. Tenemos acá un proceso de compresión isoentrópica. Luego viene de 2 a 3, rechazo de calor, el QDA, a presión constante, la presión de alta.
la presión de descarga del compresor, ¿no? Ahora, ¿por qué es ideal también? Porque en el estado 3 se llega al líquido saturado, ¿correcto? Luego entra la válvula de expansión, pasa de una presión alta a una presión baja, desde la presión 3 hasta la presión 4, ¿no? ¿Esto qué trae como consecuencia? Que parte del líquido se evapore y descienda su temperatura, ¿no? T4 es menor que T3, ¿correcto? Y luego entra el evaporador de 4.1 a presión constante. Hay un ingreso de calor, el calor del producto, ¿no? El pescado, ¿qué se llama? La leche, la fruta, las verduras que nosotros queremos mantener refrigerado en nuestro refrigerador. Ese es el Q de baja, ¿no? De 4 a 1, ¿sí? Y normalmente sale en el estado 1 vapor saturado, ¿no? Entonces, ¿por qué se considera un ciclo ideal? Básicamente por tres condiciones. Porque el proceso de compresión es isentrópica, primera condición. Segunda condición, porque a la salida del condensador tengo líquido saturado. Tercera condición, que a la entrada del compresor es vapor saturado. Por eso esas tres condiciones hacen de que el ciclo sea ideal. ¿Ok? Veamos el ciclo pH para un sistema de refrigeración ideal, ¿no? Tengo acá el diagrama pH. Esto de acá es la campana de saturación. Entonces vamos a recordar cómo son las líneas de tendencia en un diagrama pH. Si yo tengo mi campana de saturación, indudablemente una presión constante va a ser una horizontal. Esto es igual presión constante, ¿no? Recuerden, esto es un pH. ¿Cómo sería una línea de entalpía constante? Una línea de entalpía constante idealmente va a ser una vertical, H constante. ¿Y cómo sería una línea de temperatura constante? Una línea de temperatura constante sigue esta tendencia. Casi vertical por acá, en la campana de saturación horizontal, y acá más o menos esta es la tendencia. Esta es una línea de temperatura constante, ¿correcto? Y una línea de entropía constante más o menos es esta. Ese es S constante. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos reconocido la tendencia, ahora expliquemos cómo es el sistema de refrigeración. Entonces, de 1 a 2, proceso de compresión isentrópica. Entonces, 1, esta es la tendencia de la entropía constante. De 1 a 2, el proceso de compresión isentrópico. Acá ingresa el trabajo del compresor, que es igual al trabajo neto. Luego, de 2 a 3, a presión constante, sale el QDA. Entonces, va a ser un horizontal, ¿no? De 2 a 3 a presión constante sale el QDA. De 3 a 4, ya analizamos cuando vimos la primera ley de la termodinámica. Si analizamos en una válvula de expansión, recuerden que al aplicar primera ley de la termodinámica resultaba que la entalpía de la entrada es igual a la entalpía de la salida. O sea, H3 es igual a H4. Si yo voy en el diagrama pH, entonces yo podría colocar acá H3 igual a H4, ¿correcto? Y luego, finalmente, de 4 a 1 a presión constante, ingreso el QdB. De 4 a 1 a presión constante, ingreso el QdB. Entonces se observa que en este diagrama pH me es más cómodo identificar, es más visual identificar los procesos de compresión, perdón, los procesos de rechazo de calor a presión constante, ingreso de calor a presión constante, expansión a entalpía constante y en compresión isentrópica. Es por eso que en refrigeración se utiliza más el diagrama pH y no el diagrama TS, ¿correcto? Ahora analicemos un ciclo real de refrigeración. Hace un momento indiqué para que un ciclo de refrigeración sea ideal debe cumplir tres condiciones. Primera condición es de que el proceso de compresión de refrigerante es isentrópico. Segunda condición es de que a la salida del condensador sale como líquido saturado.
Y tercera condición es de que al ingreso del compresor ingresa como vapor saturado. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia con un ciclo real? La primera diferencia es que el proceso de compresión ya no es isentrópico, sino con incremento de entropía. En un diagrama pH se observa la tendencia de incremento de entropía. No se observa muy bien, pero en un TS se observa, ¿no? Cómo es que se incrementa la entropía de 1 hacia 2. ¿Correcto? Primera variación. Luego la segunda variación es de que a la salida del condensador ya no sale líquido saturado, sino líquido comprimido. A esta porción, a este delta de T, normalmente se le llama subenfriamiento. Entonces, supongamos de que yo tengo acá la temperatura de evaporación correspondiente a la presión de salida del compresor, ¿sí? Por dar un valor, por ejemplo, 40 grados. Y si yo digo que hay un subenfriamiento de 5 grados, entonces T3 va a ser igual a los 40 menos 5, 35 grados. Entonces el estado 3 es ya no líquido saturado, sino líquido comprimido o líquido subenfriado. ¿Correcto? Segunda consideración. La tercera consideración es de que al ingreso del compresor, el ciclo ideal era vapor saturado. En el ciclo real ingresa vapor sobrecalentado. ¿Con qué intención se hace que el vapor se sobrecaliente? Para proteger el compresor. Recuerden que el compresor maneja fluidos gaseosos, ¿no? No puede ser fluidos líquidos. Si entra líquido acá, este compresor se malogra. Entonces, para asegurar su buen funcionamiento, acá debe ingresar ligeramente sobrecalentado, ¿no? Ligeramente sobrecalentado. De la misma forma, a esta temperatura se le llama temperatura de saturación, que se puede hallar con la presión del evaporador. Si a esa temperatura yo le sumo, por ejemplo, 10 grados de sobrecalentamiento, entonces si esta es, por ejemplo, menos 10 grados centígrados y se sobrecalienta para asegurar que entre vapor sobrecalentado, entonces la temperatura T1 va a ser menos 10 más 10, 0 grados centígrados, ¿no? Entonces ya ingresaría de esa forma vapor sobrecalentado. Entonces a ese diferencial de T en el evaporador se llama sobrecalentamiento del refrigerante. Y en este diferencial de T en el condensador se llama su enfriamiento del refrigerante. Entonces esas son las tres variantes para que el ciclo de refrigeración sea real. Entonces, en resumen, proceso de compresión con aumento de entropía, o sea, irreversible. A la salida del condensador sale líquido subenfriado y a la entrada del compresor ingresa vapor sobrecalentado. Entonces acá se observa en el diagrama TS, esta es la presión del condensador, perdón, del evaporador constante, se ve de que hay un sobrecalentamiento, el proceso de compresión con aumento de entropía y luego el rechazo de calor QDA, que ya no sale como líquido saturado, sino como líquido subenfriado. Listo, eso sería entonces un sistema de refrigeración real. Okay. Hagamos ahora un balance en cada uno de los componentes. Empezaré haciendo un balance de energía en el compresor, ¿no? Entonces se tiene acá el compresor que va a mover el eje del compresor, un motor eléctrico. Pero vamos a analizar primero termodinámicamente qué sucede de 1 a 2. Entonces aplico primera ley de la termodinámica para un sistema abierto. ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto? Decía que Q punto neto menos W punto neto es igual a flujo máximo que multiplica delta de H, delta de energía cinética más delta de energía potencial. Entonces se asume que no hay pérdida de calor, la variación de energía cinética se desprecia y la variación de energía potencial de la misma forma. Entonces acá yo tendría que menos W neto es igual a flujo máximo H2 menos H1. ¿Correcto? W neto vendría a ser el trabajo del compresor, termodinámicamente hablando. Va a ser igual a flujo máximo H2 menos H1. ¿Ok?
sin considerar el signo, porque ya sabemos que ingresa la potencia que ingresa al sistema se le considera negativo, entonces acá sería que la potencia del compresor es igual a M punto que multiplica H2 menos H1. Este vendría a ser la potencia termodinámica en kilowatts. Y el trabajo específico del compresor simplemente es H2 menos H1. Como indiqué, ya no consideramos el signo, ¿no? Cuando se trabaja con ciclos termodinámicos. Las unidades del trabajo específico es kilojoule por cada kilogramo. ¿Ok? Ahora, el proceso del compresor va a depender de qué tipo de ciclo de refrigeración es, porque podría ser un ciclo ideal, ¿no? Donde el proceso de compresión es isentrópico, o un ciclo real donde la compresión es con incremento de entropía. Ahora, independientemente si el proceso es ideal o real, en este caso, mira, el punto 2 para mí es el estado 2 de un proceso de compresión isentrópico. Pero aquí el estado 2 ya es la entalpía real de un proceso de compresión con incremento de entropía, ¿no? ¿Se entiende? Pero el proceso de hallar la entalpía en 2 es diferente que este de acá, ¿no? Entonces, veamos cómo sería el procedimiento para hallar la entalpía en 2. La entalpía del 1 definitivamente va a ser, en un proceso ideal, va a ser H1 va a ser HF a la presión del evaporador o temperatura del evaporador. ¿Listo? Vapor saturado, el estado 1. El estado 2 es vapor sobrecalentado. Para hallar una propiedad en el vapor sobrecalentado se necesita dos variables. En este caso, la presión de alta, ¿no? Ya sería una variable. Y la otra variable sería la entropía, puesto que S2 es igual a S1. Con esos dos valores de presión y entropía, defino el estado 2. Por lo tanto, podría hallar el trabajo del compresor isoentrópico o la potencia del compresor isoentrópica. ¿Ok? ¿Y cómo sería en un proceso real de compresión con incremento de la entropía? Entonces, el estado 1 ya no es vapor saturado, como es, sino es ahora vapor sobrecalentado. ¿Qué variables conozco del vapor sobrecalentado? Debo de conocer dos. Acá, la presión del evaporador, la presión de baja, y la temperatura T1. ¿Cómo hallamos la temperatura T1? Dijimos que hay un sobrecalentamiento, va a ser igual a la temperatura del vapor saturado más esa temperatura o ese delta de T de sobrecalentamiento. Con esos dos datos hallo la entalpía H1 y su entropía S1. Luego hallo el estado 2S. El estado 2S va a estar definido por la presión de alta y la entropía S2S igual a S1. Con esos dos valores defino el estado y hallo en este caso el H2S. ¿Y cómo voy a hallar el valor de H2? Por el concepto de eficiencia adiabática o isoentrópica. Entonces la eficiencia adiabática del compresor está definido como la división de el trabajo isoentrópico sobre el trabajo real, que es el trabajo del compresor. El trabajo isoentrópico es igual a, en este caso sería H2S menos H1, y el trabajo del compresor es H2 menos H1. Entonces, acá yo podría colocar, entonces el trabajo del compresor ISO va a ser igual a H2S menos H1 dividido entre trabajo del compresor, que va a ser igual real, H2 menos H1. Y acá yo despejo H2 menos H1 va a ser igual a H2S menos H1. Acá lo divido entre eficiencia adiabática del compresor. Entonces acá la entalpía real H2 va a ser igual a H1 más H2S menos H1 dividido entre la eficiencia adiabática del compresor.
Entonces, de esta forma hallo la entalpía 2 real, ¿no?, de un proceso con incremento de entropía. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hallo la potencia al eje? Para ello, recuerdo que la eficiencia mecánica del compresor es igual salida deseada. La salida deseada es la potencia del compresor, termodinámicamente hablando, entre entrada requerida vendría a ser la potencia al eje. Si yo despejo la potencia al eje del compresor, resulta que es igual a la potencia termodinámica del compresor entre eficiencia mecánica del compresor. ¿Correcto? Entonces, ya tengo la potencia al eje. Si yo quisiera hallar la potencia eléctrica, de nuevo hago la definición de eficiencia mecánica, ahora ya no del compresor, sino del motor. ¿A qué es igual la eficiencia mecánica del motor? Salida deseada, en este caso es potencia eléctrica, al eje, perdón. Entrada requerida, potencia eléctrica. Si acá yo despejo la potencia eléctrica, resulta ser igual a potencia al eje dividido entre eficiencia mecánica del motor. Entonces, de esta forma puedo hallar la potencia eléctrica que necesita el motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que calculamos esta potencia eléctrica? Con la eficiencia del motor, ¿no? Pero el trabajo del flujo de potencia primero es acá, calcular la potencia del compresor termodinámicamente hablando. Luego por la eficiencia lo llevo a la potencia al eje. Y por la eficiencia del motor recién calculo la potencia eléctrica. ¿Correcto? Ok, ahora vamos a hacer un balance de energía en el condensador, ¿no? En el condensador, en el ciclo ideal, ingresa en el estado 2 vapor sobrecalentado y en el estado 3 sale líquido saturado. Pero en el ciclo real, en el estado 2 ingresa vapor sobrecalentado y en el estado 3 sale líquido subenfriado. Entonces, si aplicamos primera ley de la termodinámica, sistema abierto, una entrada y una salida, ¿qué dice la primera ley? Dice Q punto neto menos W punto neto igual a M punto delta DH, delta energía cinética más delta energía potencial. Se va la energía cinética, la energía potencial. En este caso no hay ningún tipo de trabajo o potencia. Por lo tanto, resulta que Q punto neto es el Q punto de A, igual a M punto, que sería el flujo de refrigerante, por delta de H, en este caso sería H3 menos H2, ¿no? Entonces, este vendría a ser la ecuación para calcular el flujo de potencia que está evacuando el refrigerante. ¿Correcto? Si yo quiero hallar el trabajo específico, el Q de A minúscula simplemente vendría a ser H3 menos H2. Acá yo tengo kilojoule por cada kilogramo y acá yo tengo kilowatts. Ok, normalmente trabajamos con el Q de A. Entonces, si analizamos para hallar el Q punto A, yo necesito saber la entalpía 3 y la entalpía 4. Entonces, si yo veo un ciclo ideal, H3 y H2. El ciclo real, H3 y H2, ¿no? Entonces, vamos a explicar cómo hallo la entalpía, por ejemplo, el H3, ¿ya? Entalpía H3 en el ciclo ideal. Entonces, vamos a colocar acá H3 ciclo ideal. ¿Cómo se halla? Entonces, el H3, si yo observo mi diagrama, aquí es igual, ¿no? En el ideal, el H3 sale como líquido saturado, por lo tanto, el H3 va a ser igual al HF a la presión del
condensador, ¿no? A la presión del condensador. ¿Ok? ¿Y cómo hallo el H2? ¿Cómo hallo ahora el H2 del ciclo ideal? ¿No? Explicaremos. H2, ciclo ideal. Lo vamos a explicar, ¿no? Que lo vimos cuando analizamos el compresor, ¿no? Cuando analizamos el compresor, entonces tenemos lo siguiente. El estado 2 es vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces del estado 1, ¿no? Cuando yo analicé el compresor, también hallé el S1 que es vapor saturado, hallo también el S1 que es igual al SG. Como el proceso de 1 a 2 es isoentrópico, entonces el estado 2 tú vas a conocer dos propiedades. 1, el S2 es igual al S1 y el otro, la presión 2. Y como es vapor sobrecalentado con la presión y la entropía, hallo la entalpía H2. A ver, ahora, ¿cómo hallamos el H3? ¿Cómo hallamos el H3, entalpía 3 en el ciclo real? Ciclo real. El H3 en el ciclo real, ¿no? Tenemos aquí H3 en el ciclo real. Sabemos que es líquido subenfriado, ¿no? ¿Cómo determinamos la temperatura T3? Antes de eso tenemos que determinar la temperatura de saturación. Con la presión del condensador, me voy a tablas. Con la presión del condensador entonces hallo la temperatura de saturación de tablas. Y el T3 va a ser igual a la temperatura de saturación de tablas más el grado de su enfriamiento, ¿no? Con esa T3, que es líquido subenfriado, ¿no? Me voy a tablas y hallo el H3 va a ser igual al HF con la temperatura T3 alcanzada. Recordemos que cualquier propiedad termodinámica en la zona de líquido, en la zona de líquido subenfriado se halla empleando las tablas de saturación, ¿no? Como dice que H3 igual a HF, pero entrando con temperatura. De esa forma hallo el T3, el H3, perdón. Y ahora, ¿cómo hallo el H2 en el ciclo real? H2 en el ciclo real ya se analizó en el compresor, ¿no? Para ello tienes que recordar la eficiencia adiabática del compresor, que era igual a trabajo ISO sobre trabajo real. El trabajo ISO es igual a H2S menos H1 y el real H2 menos H1. Si yo analizo esta ecuación, yo tengo la eficiencia adiabática, ya calculé el H1, ya calculé el H2, me faltaría el H2S. ¿Cómo se calcula el H2S? El H2S se calculaba con la presión, a ver aquí, estado 2S, vamos a hacer aquí mejor. Del estado 2S conozco que es vapor sobrecalentado, conozco la presión 2S igual a la presión 2, ¿correcto? Y además S2S va a ser igual al S1. Con estos dos datos hallo la entalpía H2S. Y de ahí reemplazo aquí y ya podría despejar el H2. Ok, ahora vamos a hacer balance de energía en la válvula de expansión. Entonces, para hacer un balance de energía, identifico qué tipo de sistema es. Sistema abierto, una entrada, una salida.
Si yo aplico primera ley, ¿qué dice? Calor neto menos trabajo neto es igual a flujo másico, delta de H, delta de energía cinética más delta de energía potencial. De acá se va la energía cinética, energía potencial, no hay transferencia de calor y no hay trabajo. Entonces, de acá que me sale, 0 es igual a m punto H4 menos H3, resultando que H4 es igual a H3. Entonces, la entalpía de la salida es igual a la entalpía de entrada, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿cómo es que podría hallar la entalpía en 3? ¿No? Veamos en el ciclo ideal. H3 en el ciclo ideal, H3 ciclo ideal, te dijo que H3 va a ser igual al HF a la presión del condensador, ¿correcto? ¿Y cómo hay ahora el H3 en el ciclo real? El H3 se dijo que va a ser igual al HF a T3, que es igual, T3 era igual a la temperatura de saturación menos el delta de T de su enfriamiento, ¿correcto? Con eso hallo la entalpía H3. Ahora, recordar que la entalpía H4 siempre será mezcla. En el sistema de refrigeración siempre será mezcla, ¿no? Entonces, estado 4, vamos a colocar acá. Estado 4 siempre es mezcla. Por lo tanto, si H4 es igual a H3, al ser una mezcla, H4 va a ser igual a HF más X4 por HFG. De acá yo puedo despejar el X4, que va a ser igual a H4 menos HF sobre HFG. Con esta ecuación puedo hallar la calidad, ¿correcto? Entonces, ¿para qué? Porque me pueden pedir cuánto es el volumen específico en 4, por ejemplo, ¿sí? El volumen específico en 4. Entonces, una vez que he hallado calidad, el volumen específico en 4, que es un Bx, va a ser igual a un Bf más X4 BFG. De esa manera yo podría hallar el volumen específico en 4. Y ahora hagamos el balance en el evaporador, ¿no? Entonces yo aplico la primera ley de la termodinámica que dice calor neto menos trabajo neto es igual a m punto delta de H más delta energía cinética más delta energía potencial. Se va potencial, se va cinética, no hay trabajo, entonces resulta que Q punto neto es el Q punto B igual a M punto, y acaba de salir H1 menos H4, ¿correcto? Entonces de esta forma yo hallo el Q punto B. A este Q punto B normalmente también se le da el nombre de capacidad frigorífica. ¿No? Y la capacidad frigorífica está expresado en toneladas de refrigeración. Toneladas de refrigeración. ¿Y a qué es igual una tonelada de refrigeración?
es igual a 3,52 kilowatts. ¿Ya? Esa equivalencia hay que recordarse que una tonelada de refrigeración es 3,52 kilowatts. ¿Ya? Recuerda que el Q.B justamente me da en kilowatts. ¿Y cómo sería el calor específico? QdB simplemente va a ser igual a H1 menos H4 en kilojoule por cada kilogramo. ¿Ok? Ahora, para hallar las entalpías, el H4 ya sabemos que es igual al H3, ya se explicó cómo se halla. Y el H1 se explicó en el balance del compresor, se definió, ¿no?, que el H1 va a ser igual a Hg para un ciclo ideal, a la presión del evaporador, y para un ciclo real el H1 va a ser igual a la temperatura de saturación más el grado de sobrecalentamiento. ¿No? Me voy a tablas de vapor sobrecalentado y con la temperatura T1 y la presión del evaporador hallo el H1. Veamos ahora cómo se calcula el coeficiente de operación de una máquina refrigeradora. Entonces, el COP de la máquina refrigeradora. El concepto es el mismo que el de eficiencia térmica, que era salida deseada sobre entrada requerida. Entonces, coeficiente máquina refrigeradora es igual. ¿A qué es igual la salida deseada de una máquina refrigeradora? ¿Cuál es el objetivo de la máquina refrigeradora? ¿Trabajo neto, el QdA o el QdB? El objetivo es mantener el espacio refrigerado. Para mantener este espacio refrigerado, ¿qué tengo que hacer? Sacar el QdB. Por lo tanto, mi salida deseada es el Q.B. ¿Y de qué requiere? Requiere de la entrada de esta potencia neta, del trabajo del compresor o potencia neta. Vamos a poner potencia neta. O también podría ser calor específico de B sobre trabajo neto. ¿Correcto? Recuerda que el trabajo neto es igual, en un ciclo termodinámico, es igual al Q de alta menos el Q de baja. Por lo tanto, el coeficiente de operación máquina refrigeradora va a ser igual a Q de B entre Q de A menos Q de B. Si yo divido al coeficiente de máquina refrigeradora, divido entre Q de B, acá tengo Q de B entre Q de B, acá tengo en el denominador Q de A entre Q de B, menos Q de B entre Q de B. Por lo tanto, resultaría que el coeficiente de operación máquina refrigeradora va a ser 1 entre Q de A sobre Q de B menos 1. Entonces, esta es la ecuación para hallar el coeficiente de operación máquina refrigeradora, ¿no? O cualquiera de ellas también, ¿no? Esta también podría ser útil.